El punto más alto de la carta. Hay un momento en la vida de casi toda persona en que la pregunta ya no es quién soy, sino para qué soy. No en el sentido abstracto de la búsqueda filosófica que describimos en la casa 9, sino en el sentido muy concreto de qué vas a hacer con lo que sos en el mundo. ¿Qué huella querés dejar? ¿Qué rol querés cumplir? ¿Cómo querés que te recuerden? Esa pregunta vive en la casa 10. La casa 10 está definida por el medio cielo, que en latín se llama medium coeli, el MC. Y si el IC era el punto más profundo, más íntimo, más subterráneo de la carta, el MC es exactamente lo opuesto, es el punto más alto, el más visible, el más expuesto. Es el lugar donde la carta mira hacia afuera con toda su potencia y dice, esto es lo que vengo a aportar al mundo. El medio cielo no es simplemente el trabajo que tenés. Ese es uno de los malentendidos más frecuentes sobre la casa 10. La gente mira su MC y pregunta qué profesión debería tener, como si fuera una especie de test vocacional. Y sí, el MC tiene que ver con la carrera, con el estatus, con la posición social. Pero en un nivel más profundo habla de la vocación en el sentido etimológico de la palabra. Vocación viene del latín vocare, que significa llamado. La casa 10 describe el llamado que sentís hacia algo que tiene que ver con tu contribución al mundo, con el lugar que querés ocupar en la sociedad, con el tipo de autoridad o de reconocimiento que buscas de manera auténtica. Y ese llamado no siempre coincide con el trabajo que haces para pagar las cuentas. A veces sí, y cuando coincide hay una alineación entre la casa 10 y la vida cotidiana que produce una sensación de propósito que es palpable. Pero muchas veces no coincide, y entonces hay una tensión entre lo que se hace y lo que se siente que se debería hacer, entre el trabajo como necesidad y la vocación como llamado, que puede ser una de las fuentes de insatisfacción más profundas en la vida de una persona. La casa 10 está regida por Saturno y por el signo de Capricornio. Y eso nos dice algo fundamental sobre su naturaleza: la realización en la casa 10 no se regala. Se construye. Se gana. Requiere tiempo, requiere disciplina, requiere la disposición a trabajar de manera sostenida en algo que importa. Saturno no es el planeta de la magia ni de la suerte. Es el planeta que dice que lo que se construye bien, se construye despacio, con paciencia, con integridad. Y eso es exactamente lo que la casa 10 exige. Bloque 2, el medio cielo y el signo en casa 10, el tono de tu presencia pública. El signo en el medio cielo, y el signo en la cúspide de la casa 10, describe el tono de tu presencia pública. No como sos en privado, no como te ven quienes te conocen íntimamente, sino como te posicionás en el mundo más amplio. ¿Qué imagen profesional y social proyectás de manera natural? ¿Qué tipo de autoridad o de reconocimiento buscas, y a través de qué camino llegás a él? Capricornio en el MC es la posición más afín porque Capricornio rige esta casa de manera nativa. Hay una seriedad en la presencia pública, una orientación hacia la construcción sostenida, una capacidad de asumir responsabilidades que crecen con el tiempo. Estas personas suelen llegar a posiciones de autoridad o de reconocimiento tarde, comparado con sus pares, pero cuando llegan tienen una solidez que pocos pueden igualar. No suelen necesitar el aplauso inmediato porque su mirada está puesta en el largo plazo. Aries en el MC produce una presencia pública que es pionera, directa, orientada a la iniciativa. Estas personas se posicionan mejor cuando abren caminos nuevos, cuando no tienen que seguir a alguien más, cuando pueden moverse a su propio ritmo y con su propia visión. El reconocimiento que buscan es el de quien hace primero lo que nadie había hecho. El desafío puede ser la impaciencia. Aries en el MC quiere resultados rápidos en un territorio que, como hemos dicho, pertenece a Saturno y al tiempo largo. Leo en el MC pone una necesidad de visibilidad y de expresión en el ámbito público que es genuina y poderosa. Estas personas brillan cuando tienen un escenario, cuando pueden expresar algo de sí mismas a través de su trabajo, cuando el rol que cumplen en el mundo les permite ser vistas y reconocidas. El liderazgo creativo es una de sus formas más naturales de realización. El desafío puede ser la confusión entre el reconocimiento auténtico y el aplauso vacío. Escorpio en el MC produce una presencia pública que es intensa, investigativa, que va al fondo de las cosas. Estas personas se posicionan mejor en campos que requieren profundidad, transformación, el manejo de lo que otros prefieren no mirar. Pueden ser excelentes en psicología, en investigación, en campos relacionados con la muerte o con la regeneración. El reconocimiento que buscan no es el de la popularidad superficial sino el de quien entiende de verdad lo que está pasando.
Acuario en el MC lleva una visión innovadora y disruptiva a la esfera pública. Estas personas se realizan profesionalmente cuando pueden contribuir a algo que tenga un impacto colectivo, que vaya más allá del beneficio individual, que sea original y que apunte al futuro. El reconocimiento que buscan es el de quien aportó algo genuinamente nuevo al mundo. El desafío puede ser la distancia emocional en el ámbito profesional, la dificultad para conectar con las personas detrás de los proyectos. Libra en el MC produce una presencia pública que busca la armonía, la belleza, el equilibrio. Estas personas se realizan mejor en campos que tienen alguna dimensión de justicia, de arte, de negociación, de relación. El reconocimiento que buscan es el de quien sabe hacer que las cosas encajen, que los conflictos se resuelvan, que la belleza tenga un lugar en el mundo. El desafío puede ser la indecisión en el ámbito profesional, el miedo a tomar posición pública por no querer generar desacuerdo. Bloque 3. Vocación versus carrera, lo que se siente llamado y lo que se hace para vivir. Esta distinción es una de las más importantes que se pueden hacer al leer la casa 10, y sin embargo rara vez se menciona con la claridad que merece. Así que quiero detenerme aquí porque creo que puede cambiar completamente la manera en que una persona se relaciona con su trabajo y con su sentido de propósito. Una carrera es lo que haces para sostenerte en el mundo. Puede ser satisfactoria o no, puede estar más o menos alineada con lo que sos, pero en esencia es una respuesta a una necesidad práctica. Necesitas ingresos, necesitas una estructura, necesitas un rol en la sociedad. Una vocación es otra cosa. Es un llamado que viene de adentro, que tiene poco que ver con lo que el mercado paga bien o con lo que tus padres esperaban que hicieras. Es la respuesta a una pregunta que la casa 10 hace de manera muy directa, ¿para qué sos bueno de manera que importa? No que querés hacer, sino que podés hacer que tenga valor para algo más grande que vos mismo. Esa distinción entre querer y poder, entre el deseo y el llamado, es fundamental en la casa 10. Porque hay personas que confunden la casa 10 con la casa 5. La casa 5 dice que te da placer, que disfrutás, que te hace sentir vivo. La casa 10 dice que podés construir en el mundo con lo que sos, qué contribución podés hacer que tenga peso y duración. No siempre son la misma cosa. A veces sí, y eso produce una vida profesional que tiene tanto placer como propósito. Pero a veces el llamado de la casa 10 no es hacia lo más fácil ni lo más agradable. Saturno, que rige esta casa, no promete placer. Promete integridad. Promete que si construís en el lugar correcto, con el material correcto y con la disciplina correcta, lo que construís va a durar. He trabajado con personas muy talentosas para cosas que aman profundamente y que sin embargo sienten que su vocación real está en otra parte. Que hay algo más serio, más responsable, más al servicio de algo que importa, que les está siendo llamado. Y a veces esa vocación no tiene el glamour de la pasión. A veces el llamado de la casa 10 es hacia algo que requiere sacrificio, postergación del reconocimiento inmediato, la disposición a construir en silencio por años antes de que los resultados sean visibles. Eso no significa que la vocación deba ser sufrimiento. Saturno no castiga, aunque a veces lo parezca. Lo que hace es exigir autenticidad. Exigir que lo que construís en el mundo sea verdaderamente tuyo, que tenga tu marca real, que no sea una performance de lo que crees que se espera de vos sino una expresión genuina de lo que venís a aportar. Y cuando esa autenticidad está presente, cuando hay una alineación real entre lo que sos y lo que haces en el mundo, la casa 10 produce una satisfacción que ninguna otra casa puede generar, la satisfacción de haber hecho algo que importa, con las propias manos, con el propio tiempo y el propio esfuerzo. Bloque 4. La figura de autoridad y el padre, lo que heredaste sobre el éxito. La casa 10 tiene una conexión directa con la figura de autoridad en la infancia, y especialmente con el padre o con quien cumplió ese rol en la vida del niño. No porque la casa 10 sea la casa del padre en el sentido literal, sino porque el padre es, en el desarrollo temprano, la primera figura pública que el niño conoce. La primera persona que ve relacionándose con el mundo exterior, con la sociedad, con el trabajo, con la autoridad. Y esa figura deja una impronta en la casa 10 que puede ser nutritiva o puede ser un obstáculo, dependiendo de cómo se haya vivido. Si el padre tuvo una relación sólida y satisfactoria con su propio trabajo, si transmitió una sensación de que el esfuerzo tiene sentido, de que la integridad laboral es posible, eso queda como un recurso en la casa 10 del hijo. Si el padre tuvo una relación conflictiva con el trabajo, si lo vivió como una carga sin sentido, si no logró realizarse profesionalmente de la manera que hubiera querido, eso también queda. No como destino,
pero sí como un patrón que hay que trabajar conscientemente. Saturno en la casa 10 es quizás la configuración que más claramente habla de esta herencia paterna. Puede haber un padre muy exigente, muy serio, muy orientado al logro, que transmitió una sensación de que el reconocimiento hay que ganárselo con sufrimiento. O puede haber habido un padre ausente, ya sea física o emocionalmente, que dejó un vacío en la comprensión de qué significa construir algo en el mundo con integridad. Cualquiera de esas experiencias puede generar en la adultez una relación con la autoridad y con el propio posicionamiento profesional que está marcada por el miedo. Miedo a no ser suficientemente bueno. Miedo a llegar y fracasar. Miedo a ser visto y que lo que se ve no sea suficiente. Y ese miedo puede manifestarse de maneras muy distintas, en algunos produce un impulso compulsivo hacia el logro, en otros produce una parálisis que impide comprometerse con ningún camino profesional, en otros produce una tendencia a autosabotearse justo cuando están cerca del reconocimiento. Pero la casa 10 no es solo la herencia del padre biológico. Es la herencia de todo lo que se aprendió sobre el éxito, el fracaso, el trabajo y la posición social en los años formativos. Los mensajes que recibiste, explícitos o implícitos, sobre qué tipo de persona puede llegar a tener reconocimiento, sobre si el trabajo puede ser también disfrute o si debe ser sacrificio, sobre qué significa triunfar en la vida. Esos mensajes son parte del suelo sobre el que tu casa 10 opera. Y aquí está la clave, la casa 10 te describe cuál es tu propia versión del éxito. No la de tus padres, no la de tu cultura, no la de las personas que te rodean. La tuya. Y muchas veces el trabajo más importante de la casa 10 no es hacia afuera, no es en el currículum o en los logros, sino hacia adentro, en distinguir qué parte de tus ambiciones es genuinamente tuya y qué parte es la internalización de lo que otros esperaban o temían para vos. Bloque 5, planetas en casa 10, los que definen tu posición en el mundo. Los planetas en la casa 10 son los que más directamente definen la naturaleza de la presencia pública y la manera en que la persona construye su lugar en el mundo. No todos los que llegan a tener un impacto social amplio tienen planetas en casa 10, y no todos los que tienen planetas ahí llegan a ser figuras públicas en el sentido convencional. Pero lo que sí es cierto es que esos planetas marcan con mucha especificidad el estilo de la ambición y el tipo de realización que se busca. El Sol en casa 10 es una posición de gran visibilidad. La identidad está profundamente conectada con el rol que se cumple en el mundo, con el reconocimiento público, con la capacidad de ser una figura de influencia o de autoridad en algún ámbito. Estas personas necesitan un trabajo que les permita ser vistas, que tenga peso y significado en el mundo más amplio. Cuando eso no está presente, hay una sensación de invisibilidad que puede ser muy dolorosa. El desafío es no confundir la identidad con el cargo, no depender del rol externo para saber quién se es. La luna en casa 10 produce una presencia pública que está marcada por la emotividad y por una conexión genuina con las necesidades del público o de la comunidad. Estas personas suelen tener una capacidad natural de resonar con lo que la gente siente, de articular necesidades colectivas que no habían sido nombradas. Pueden ser excelentes en roles que implican cuidado, nutrición, conexión emocional a gran escala. El desafío puede ser la fluctuación. La carrera puede tener altos y bajos que reflejan los estados emocionales internos más que las condiciones externas. Mercurio en casa 10 pone la comunicación, la escritura, el pensamiento y la enseñanza en el centro del posicionamiento profesional. Estas personas construyen su lugar en el mundo a través de las palabras, de las ideas, de la capacidad de articular y transmitir conocimiento. Suelen ser excelentes en profesiones que involucren comunicación pública, periodismo, docencia, escritura, consultoría. Marte en casa 10 da una ambición activa, directa, que no espera que las oportunidades lleguen sino que va a buscarlas. Hay una energía competitiva en el ámbito profesional que puede ser muy poderosa cuando está bien dirigida. Estas personas suelen destacar en campos donde la iniciativa, el liderazgo directo o la acción son valorados. El desafío puede ser la conflictividad en el ámbito laboral, la tendencia a generar fricciones con las figuras de autoridad o con los colegas. Júpiter en casa 10 expande la capacidad de posicionamiento en el mundo de maneras que a veces sorprenden al propio individuo. Hay una tendencia a que el reconocimiento llegue de maneras inesperadamente grandes, a que la carrera tenga un alcance más amplio de lo que se planificó. Hay generosidad en el ejercicio de la autoridad, una disposición a enseñar y a compartir lo que se sabe. El desafío puede ser la sobreextensión, asumir más roles, más responsabilidades, más compromisos de los que se pueden sostener con calidad.
Saturno en casa 10 es su posición de domicilio, y aunque puede sentirse como una carga en las primeras etapas de la vida, es una de las posiciones más poderosas para la construcción de un legado real. Hay una seriedad en la ambición, una disposición a trabajar duro y a esperar el tiempo que sea necesario, que eventualmente produce resultados sólidos y duraderos. El reconocimiento suele llegar tarde, pero cuando llega tiene un peso que otras configuraciones no siempre logran. El desafío es atravesar los años de construcción sin dejarse vencer por la impaciencia o por la sensación de que el esfuerzo no vale la pena. Neptuno en casa 10 produce una presencia pública que puede ser difusa o que puede ser extraordinariamente inspiradora, dependiendo de cómo se maneje la energía. Hay una capacidad de encarnar ideales, de representar algo que va más allá de la persona concreta, que puede ser muy poderosa en roles artísticos, espirituales o humanitarios. El desafío es la confusión de identidad en el ámbito público, la dificultad para saber exactamente qué se viene a hacer en el mundo, y una cierta vulnerabilidad a la idealización o a la desilusión por parte del público. Plutón en casa 10 habla de una presencia pública transformadora, de una capacidad de impacto que puede ser enorme pero que también puede generar resistencias igualmente grandes. Estas personas no pasan desapercibidas en el ámbito profesional. Pueden ser figuras de poder real, de cambio profundo, de transformación institucional. El desafío es la relación con el poder, usarlo de manera responsable, no dejarse corromper por él ni tampoco temerle hasta el punto de no permitirse ocupar el lugar que les corresponde. Bloque 6. El estatus, el reconocimiento y la trampa del éxito social. La casa 10 rige el estatus y el reconocimiento social. Y quiero hablar de esto con la honestidad que el tema merece, porque es un área donde hay mucha confusión, mucha proyección cultural y mucho sufrimiento innecesario. El estatus no es una palabra sucia. El reconocimiento no es vanidad. La casa 10 dice que hay una necesidad humana legítima de ser visto, de ser valorado por lo que se hace, de ocupar un lugar en la sociedad que tenga peso y que sea reconocido como tal. Esa necesidad es tan real como la necesidad de amor o de seguridad. Negarla, pretender que no importa, que uno está más allá del ego o de la ambición, suele ser una forma de deshonestidad consigo mismo que la casa 10 eventualmente desmonta. Pero hay una trampa en la casa 10 que es igualmente real, y que veo con mucha frecuencia en personas que han logrado el éxito que buscaban, la confusión entre el reconocimiento auténtico y la aprobación social. Entre el logro que viene de la propia visión y el logro que viene de cumplir las expectativas de los demás. Cuando alguien construye una carrera para satisfacer lo que sus padres esperaban de él, o para encajar en el estándar de éxito que su entorno cultural define, puede llegar a tener todo lo que esa definición de éxito incluye y sentirse profundamente vacío. Porque el éxito que no viene de la propia vocación, de la propia visión, del propio sentido de lo que vale la pena, es un edificio construido sobre el suelo de los demás. Y cuando el suelo se mueve, el edificio tiembla. Saturno, como regente de la casa 10, tiene muy poca paciencia con el éxito que no es genuino. Tarde o temprano, lo que se construye sobre una base que no es propia cae. No como castigo, sino como consecuencia natural de no haber construido en el lugar correcto. La pregunta que la casa 10 hace, en su versión más honesta, es esta: si nadie te mirara, si no hubiera reconocimiento externo, si nadie aplaudiera, ¿seguirías haciendo lo que haces? Si la respuesta es sí, estás en el camino de la vocación real. Si la respuesta es no, hay algo que vale la pena examinar sobre qué es lo que realmente te mueve en el ámbito profesional. Bloque 7, el eje MCIC, las raíces que sostienen el árbol. No se puede hablar de la casa 10 sin volver al eje que la conecta con la casa 4, porque ese eje es fundamental para entender cómo se construye algo real en el mundo. Ya hablamos de esto brevemente en el capítulo de la casa 4, pero quiero desarrollarlo aquí desde el ángulo del MC. La casa 4 es el IC, las raíces, el suelo emocional, el mundo privado. La casa 10 es el MC, la visibilidad, la vocación, el lugar en el mundo. Y esos dos puntos están siempre en tensión, siempre en diálogo. Lo que el eje ICMC dice es esto: la altura a la que podés llegar en el mundo depende directamente de la profundidad de tus raíces. No podés construir un árbol de 20 metros de altura sobre raíces de 10 centímetros. El árbol cae. Y en la vida de las personas, lo veo exactamente así: los logros profesionales que no tienen un suelo emocional sólido que los sostenga eventualmente colapsan, ya sea por una crisis de identidad, por un agotamiento que no tiene explicación aparente, o por una sensación de sinsentido que aparece justo cuando todo va bien.
Trabajar la casa 10 de manera genuina requiere trabajar también la casa 4. Requiere preguntarse qué patrones familiares estoy reproduciendo en mi carrera. ¿Qué miedos del niño que fui están operando en las decisiones que tomo como adulto en el ámbito profesional? ¿Qué parte de mis ambiciones es genuinamente mía y qué parte es una respuesta a algo que no pude procesar en mi historia familiar? Esas preguntas pueden parecer muy alejadas del currículum y del plan de carrera. Pero en mi experiencia, son exactamente las preguntas que más transforman la relación que una persona tiene con su trabajo y con su lugar en el mundo. Bloque 8. El legado, lo que quedará cuando no estés. La casa 10 habla de legado. Y esta es quizás la dimensión más profunda y menos explorada de esta casa, porque el legado implica pensar más allá del propio tiempo, más allá del reconocimiento que se pueda experimentar en vida. El legado no es necesariamente un monumento ni un nombre en un edificio. El legado de la casa 10 puede ser tan sencillo y tan profundo como haber ejercido un trabajo con tanta integridad que las personas cuyas vidas tocaste lo sigan sintiendo años después de que ya no estés. Puede ser haber enseñado de una manera que cambió la manera de pensar de alguien. Puede ser haber construido algo, literal o metafóricamente, que siga siendo útil cuando ya no estés para verlo. Saturno, como regente de esta casa, tiene una relación muy directa con el tiempo en ese sentido. Saturno no solo rige la disciplina y la estructura. Rige el tiempo en el sentido más amplio, el tiempo histórico, el tiempo generacional, la durabilidad de lo que se construye. Y lo que Saturno promete, cuando se trabaja con honestidad en la casa 10, es que lo que se construye bien, dura. El legado también implica una pregunta sobre la responsabilidad. Si lo que haces en el mundo tiene impacto real en otras personas, en comunidades, en instituciones, en la cultura, eso trae consigo una responsabilidad que no siempre es cómoda. La casa 10 no es solo sobre recibir reconocimiento. Es sobre merecerlo. Sobre hacer que el lugar que ocupás en el mundo sea un lugar que valió la pena ocupar. Bloque 9. Cierre. Construir desde lo que sos, no desde lo que esperan. La casa 10 es, en última instancia, la casa de la integridad pública. No de la perfección, no del éxito según ninguna definición externa, sino de la coherencia entre lo que uno es y lo que uno hace en el mundo. Esa coherencia es difícil de mantener. El mundo tiene expectativas muy claras sobre cómo debería verse el éxito, qué trabajos tienen estatus y cuáles no, qué tipo de personas merecen estar en posiciones de reconocimiento. Y navegar esas expectativas sin perder el hilo de la propia vocación es uno de los desafíos más concretos y más exigentes que cualquier persona puede enfrentar. Lo que la astrología ofrece al leer la casa 10 no es un plan de carrera. Ofrece algo más valioso, una descripción de cuál es tu propia versión del éxito. No la que heredaste, no la que el mercado valida, sino la que viene de lo más auténtico de lo que sos y de lo que podés construir con eso. Y cuando esa versión se encuentra, cuando hay una alineación real entre el MC y el IC, entre lo que se hace en el mundo y lo que se es en privado, entre la vocación y la vida cotidiana, la casa 10 produce algo que muy pocas experiencias pueden producir, la sensación de que estás exactamente donde tenés que estar, haciendo exactamente lo que viniste a hacer. Eso no es un destino que se alcanza de una vez. Es una dirección. Y la carta natal te muestra hacia dónde apunta esa dirección para que puedas empezar a caminar hacia ella con los ojos abiertos. En el próximo capítulo entramos en la casa 11, que es donde la realización personal se conecta con la colectividad, con los grupos, con las amistades y con la visión de futuro. Después de construir en el mundo, el alma busca pertenecer a algo más grande que sí misma. Hasta la próxima.